Feliz aniversario, Iglesia Epicentro Ríos de Agua Viva. Qué precioso poder estar con ustedes celebrando 10 años de la fidelidad de Dios, 10 años de amor, 10 años de ministerio. Así es que con todo mi corazón les digo feliz aniversario. Feliz aniversario, pastores Alexander y Milena. Realmente sus vidas, su ministerio, su entrega a la obra del Señor es admirable. Le doy tantas gracias a Dios por la manera como Él nos ha unido, por darme el privilegio de mentorear sus vidas y de estar unida a ustedes en el Espíritu. Una felicitación muy grande a los líderes, a los servidores, porque sin ustedes realmente la visión que Dios le ha dado a este hombre y a esta mujer era imposible realizarla. Y a cada uno de ustedes, miembros de esa hermosa iglesia, que también han sido parte de este crecimiento, de este fortalecimiento, de ver la obra crecer bajo la guianza y la dirección perfecta del Señor. Gracias, muchas gracias por invitarme para este día poder compartir la palabra. Mi esposo les envía muchos, pero muchos abrazos. Estaba pendiente de si ya había tenido la palabra para poder enviarla. Así es que feliz celebración y vamos por mucho más. Quiero que vamos a una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 1, y vamos a estar basando el mensaje en esta porción de la palabra. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Padre, te damos tantas gracias por tu fidelidad asombrosa. Gracias porque no han sido 10 años fáciles, pero han sido 10 años maravillosos. Y hoy, Señor, te pido que esta palabra que tú has hablado a mi corazón para compartir traiga un nuevo reto, un nuevo desafío, un nuevo nivel y una nueva unción a tu iglesia. Esta iglesia hermosa, esta iglesia que ha sido levantada en tu visión y en tu propósito. Usa mi vida, Señor, y háblanos de manera muy especial. Damos toda la gloria a ti y toda la honra en Cristo Jesús. Han sido 10 años hermosos. He conocido mucho de ustedes, como Dios cuando une en lo que yo llamo relaciones de pacto, uno llega a experimentar el gozo, la alegría y el sufrimiento, tanto ustedes hacia mi vida como de mi vida hacia ustedes. Y la casa del Padre los ama, los líderes de la casa del Padre los aman. Así es que si no hubiera esta restricción, allí creo que hubiéramos ido a celebrar con ustedes este aniversario. Este pasaje del libro de Ezequiel nos habla de nuevas dimensiones, de dimensiones mayores, a donde Dios realmente quiere llevarnos, a donde Dios quiere en esta nueva etapa después de este aniversario que ustedes puedan ir más allá de a donde están ahora,
que ha sido bueno, pero Dios quiere llevarlos a otro nivel. Nos está hablando del profeta Ezequiel y nos muestra dónde se encontraba Ezequiel. Dice que él estaba en medio de los cautivos, estaba junto al río Quebar, a la orilla del río Quebar. Realmente él era uno de los cautivos también, y él estaba ejerciendo su oficio sacerdotal, como decir su oficio de pastoreo en medio de los cautivos. Pero luego Ezequiel comienza a hablar de días, de meses, de situaciones que se estaban viviendo en ese momento, y lo detalla de una manera tan especial porque lo registra en esta forma, dando a entender el gozo de su corazón por una experiencia nueva que Ezequiel comienza a disfrutar. Y aquí por eso en este versículo 1 dice: en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Luego en el versículo 2 sigue hablando y dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, y vuelve y repite: a los 5 días del mes. Y allí él tiene una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. Él empieza a sentir una manifestación de parte de Dios allí donde está, a la orilla del río, en medio de los cautivos, siendo un cautivo. Dios vino a él. Ahora, en este libro de Ezequiel, cuando tú lo lees, vas a encontrar una expresión muy marcada. Y esa expresión es: vino a mí la mano de Jehová. Y esta es la expresión que yo quiero usar para desarrollar los puntos del mensaje, los puntos que Dios quiere trabajar en cada uno de nuestros corazones. La pregunta es: ¿para qué vino la mano de Jehová sobre Ezequiel? Número 1, vino para confirmar un nuevo nivel, una nueva dimensión en su llamado. Como dije antes, Ezequiel ejercía su oficio sacerdotal, pastoral, en medio de los que estaban cautivos. Como solemos hacer los pastores, él consolaba, él animaba, él ayudaba, él estaba pendiente de las familias, desarrollando su nivel sacerdotal o pastoral, como lo desarrollas tú como sacerdote, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes, nosotros realizamos mucho esa labor de consolación, de ánimo, de fortaleza, de guianza, de consejo. Y esa era realmente la manera como Ezequiel trabajaba en medio de su pueblo. Pero ahora, cuando viene la mano de Jehová, es hermosísimo porque Dios viene con su mano para mostrarle que lo está llevando ahora a otro nivel. ¿Qué nivel? A un nivel no solamente sacerdotal, sino profético. Y es por eso que allí él menciona en el versículo 3, dice: en la orilla, allí en el río, vino la mano de Jehová, y luego dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Vino palabra de Jehová. Y no solamente vino palabra de Jehová, sino que vinieron visiones de Dios. Y esto marca un nuevo tiempo en el ministerio de Ezequiel. Esto marca una nueva dimensión. Él va al nivel profético donde él va a poder oír claramente la voz de Dios, y Dios se le va a manifestar en visiones.
En manifestaciones, todo el libro de Ezequiel está hablando de esas visiones y de esas manifestaciones. Y Dios quería ahora que el pueblo se sacudiera, que el pueblo entendiera que la cautividad no había terminado. Muchos profetas falsos venían y les anunciaban, ya se terminó todo, ya van a salir, todo. No, que los 70 años tenían que cumplirse y que el pueblo no podía oír otra voz que no fuera realmente la de Dios. También quería que el pueblo entendiera que el motivo de su cautividad, esos 70 años, no era porque Dios injustamente los había traído, porque muchos de ellos pensaban esto. Era a causa de su pecado. Era que Dios había anunciado mucho tiempo atrás, había enviado sus mensajeros, había tenido paciencia, había tenido amor, pero ellos nunca hicieron caso. Así es que el estar cautivos allí en Babilonia era resultado de su propio pecado, de su desobediencia, y era el resultado de que esos 70 años tenían que cumplirse, que no deberían oír otras voces, sino que Dios iba a cumplir en su momento preciso. Ese no era un oficio fácil, porque el pueblo siempre quiere oír bendiciones, pero cuando se trae una voz realmente de exhortación, una voz de corrección, una voz que anuncia el celo de Dios, al pueblo no le gusta eso, y eso pasa en nuestros días. La gente corre de allá para acá cuando llega un profeta, entre comillas, a XY iglesia, y la gente corre para irse, para oír lo que el profeta le dice. Pero yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, gracias a Dios que ustedes tienen pastores que realmente tienen una palabra poderosa, muy profética, porque esta es la palabra profética más segura que podemos tener. Ustedes tienen un gran maestro, un gran predicador, ustedes tienen líderes que están fundamentados en esta palabra, y esto realmente es lo hermoso. La gente le encanta oír las profecías que le digan que Dios lo va a bendecir, que le va a dar plata, que le va a dar esto, que le va a dar esposo, que le va a dar aquí, pero realmente es desde el púlpito que se tiene que dar la palabra que oímos para cada domingo, para cada reunión, lo que Dios realmente quiere. No era un oficio fácil. Predicar la palabra de acuerdo a lo que Dios quiere no es fácil, porque tenemos que dar lo que el Señor nos está mostrando para el pueblo. Así es que la mano del Señor viene sobre Ezequiel número 1 para llevarlo a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de su llamado. Ahora, él iba a traer una palabra que confrontara, una palabra que exhortara, una palabra que demandara para el pueblo que estaba en la cautividad. Y yo siento que orando por este mensaje es lo que siento. Dios, iglesia, los va a llevar a un nuevo nivel, a un nivel que ustedes ni siquiera imaginan. Siento que vienen días nuevos, hermosos, de parte del Señor para los pastores, para el liderazgo y para la congregación entera. Número 2, la mano de Jehová vino también para quebrantarlo. Aquí en el primer capítulo, en el versículo 3, vemos que vino allí sobre él la mano de Jehová. Y luego vamos al capítulo 3, el versículo 14. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¡Wow! La mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea que la mano de Jehová estaba haciendo presión sobre la cabeza de Ezequiel. Esa presión que te lleva a bajar, que te lleva a ir bajando. Y esa es la connotación. Dice que
la mano de Jehová. El Espíritu lo levantó, lo tomó y dice, y fui en amargura y fui en indignación, porque como profeta él ya comienza a ver la condición del pueblo, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Un nuevo nivel siempre va a traer quebrantamiento. Dios nos procesa de una manera hermosa, dura. Sí, porque a veces sentimos que ya no aguantamos más y a veces queremos quitar la mano que nos está haciendo presión sobre nuestra cabeza, sobre nuestro ser. Y sentimos que ya no más. Hay gente que quiere quitar la mano. A veces el enemigo trae presión y trae ataque, pero hay diferencia cuando es la mano de Dios que hace presión. Indudablemente estos días no han sido fáciles. Hemos tenido ya más de 5 meses donde realmente hemos tenido que decidir confiarle al Señor. Posiblemente en la congregación, no sé, haya habido personas, familiares que han muerto o que han estado en un estado crítico de salud o que se han perdido trabajo. Estos meses donde Dios ha trabajado con todos nosotros, ha quebrantado muchas áreas de nuestra vida y yo creo y estoy segura también que cuando todo esto termine habrá una nueva dimensión en cada uno de nosotros. Jamás y nunca volveremos a ser iguales. Un nuevo nivel siempre va a traer quebrantamiento, pero permítame decirle, el quebrantamiento, aunque a veces no es fácil, el quebrantamiento produce en nosotros cosas maravillosas. La primera cosa que yo veo que el quebrantamiento produce en nosotros es vida. Hay que morir para vivir. Juan capítulo 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, pero si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Y sabemos que ese grano de trigo al caer en tierra, mientras está allí en una bolsa o está en un costal, ese grano de trigo siempre será grano de trigo, pero cuando es sembrado va a tener que pasar por el proceso de la humedad, del calentamiento, y es entonces donde su cáscara se quiebra para que la vida, que es la semilla, pueda comenzar a germinar. Y después de germinar, pues ya no va a ser un solo grano, sino que van a ser muchas, pero muchas espigas. Va a haber vida. Y el quebrantamiento, cuando lo sabemos aceptar, cuando lo sabemos llevar, Él va a producir vida en nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué hermoso. Mejor persona para expresar esto no podía ser otra, porque el ministerio de Pablo fue un ministerio poderoso, fue un ministerio tan grande, fue un ministerio lleno de esa sabiduría excelsa que recibía directamente de parte de Dios, pero el precio fue demasiado grande y lo vemos de quebrantamiento en quebrantamiento. Jamás se quejó, siempre exaltó a Dios, salía de los ataques, de las prisiones, cuando estaba en X, Y o tal lugar por los judíos que lo perseguían, pero cuando salía libre, dice que salía con gozo. No le importó el naufragio, no le importaron los azotes, no le importaron que lo vieron casi como muerto. Y eso producía vida. Y es por eso que sus cartas, todas sus cartas son vida, son poder. ¿Y quién más para escribir esto? Así es que el quebrantamiento, tu quebrantamiento, mi quebrantamiento produce vida. Pero también el quebrantamiento produce no solamente vida, sino que produce fragancia.
Y cuando hablo de fragancia, estamos hablando que dejamos de ser nosotros para ser más como Cristo. Entonces el carácter de Cristo en medio de un quebrantamiento bien llevado, no quejado, no tratando de sacar la mano de Dios, no preguntando por qué y argumentándole al alfarero por qué el vaso está siendo quebrado, sino ese quebrantamiento que sabemos que es de parte de Dios, pero que un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Y entonces en ese proceso de prueba hay una renuncia a mí, a mi yo, a mi carne, a mi carácter, para ir tomando. Es en esos quebrantamientos, a veces económicos, cuando Dios nos enseña su humildad, nos enseña cuando hay otra persona que nos quiere moler, nos enseña su mansedumbre, nos enseña su perdón, nos enseña su humildad, nos enseña más de Él, su bondad, tantas cosas. Y es por eso que el quebrantamiento produce fragancia. Cuando usted va a Marcos capítulo 14, versículo 3, se nos narra la historia de estando Jesús en Betania, en esa cena. Entonces vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, y quería regarlo sobre su cabeza, pero no pudiendo, dice que quebró el vaso de alabastro. Un vaso muy fino, lo quebró. Cuando tú vas a Juan capítulo 12, versículo 5, está la escena allí. Pero Juan añade algo hermosísimo y dice que cuando María quebró el perfume, el envase y el perfume se derramó sobre su maestro, dice que la casa se llenó de perfume. Y esto es lo que Dios quiere producir en tu vida y en mi vida. Otra vez, Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, aquí Pablo está tomando la figura de el ejército que iba a pelear una batalla, esa nación que enviaba a su ejército a pelear la batalla, y en esa batalla ellos tenían la victoria. Y esto era el cuadro romano, el cuadro de los vencedores, cuando realmente ellos entraban y traían los cautivos amarrados y también empezaban a lanzar el incienso, el perfume, porque la victoria traía perfume, la victoria traía gozo, la victoria traía perfume. Por eso es que él dice aquí que Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Lo que Él está aplicando aquí es que ahora ya no somos cautivos del diablo ni de la carne, ahora somos esclavos de Cristo. Él ganó la batalla, Él nos conquistó, y esa es la connotación realmente de este texto. Y entonces ahora nos usa, dice, para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe en una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Todo esto es el cuadro de la victoria de esa nación, de ese ejército que está llegando con los cautivos, con la fragancia del incienso, de los perfumes, anunciando la victoria. Y entonces dice, para unos realmente se percibe esa fragancia de una manera diferente, para otros no. Para los cautivos de esa nación que perdió la batalla, no porque eran esclavos, pero para los victoriosos era grande. Y eso es lo que Él quiere decir. Nosotros, por donde vamos, debemos llevar la fragancia de Cristo, su carácter, su bondad, su amor, que la gente no nos vea a nosotros, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Qué hermoso. Y eso solo se consigue
con el quebrantamiento. Hay una frase que me encanta mucho, dice, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen muy bien. Y cada quebrantamiento va a producir menos de nosotros y más de Él. Y si nos resistimos, se va a prolongar el quebrantamiento hasta que su fragancia sea mostrada en nosotros. Pero no solamente produce vida, produce fragancia. Hay otra parte de la Escritura que me encanta, produce la aprobación de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Jueces, encontramos allí un pasaje en el capítulo 7, vemos a Gedeón, llamado por Dios para pelear la batalla contra los amalecitas que los tenían agobiados por 20 años, por muchos años. Los tenían sus sembríos, se los robaban, se los quitaban, estaban bajo la opresión. Y Dios llama a Gedeón, y Gedeón se resiste un poco al principio, pero luego se entrega. Dios lo unge, Dios lo capacita y le dice, tú toca el cuerno, la trompeta para convocar a la guerra. Y se le unieron 35,000 hombres. Y cuando están allí, Dios le dice, es mucho, párate frente a ellos y dile que los que tengan miedo de ir a esta batalla, porque los enemigos eran mucho más numerosos, que vuelvan a casa. Y quedaron solo 10,000. Y para Gedeón eso fue triste, pero por lo menos tenía 10,000. Y Dios le dice, todavía es mucho. Algo muy hermoso que le dice en ese capítulo 7, versículo 4 al 6, dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Usted sabe que las aguas nos hablan de prueba. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como las lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con sus manos a la boca, 300. Y con esos 300 pelearon la batalla y Dios les dio una victoria gloriosa. 300. Los 10,000 fueron probados. Solo 300 fueron aprobados. ¿Por qué? Porque no se doblaron, no se quebraron, no se echaron al suelo. Te estoy poniendo esto en el término de los procesos. No se tiraron, no se desmoronaron, no se derrumbaron. Las aguas eran duras. Se doblaron para tomar el agua, pero volvieron a estar derechos. Los otros se tiraron al piso. Y hay gente que en medio de la prueba reniega de Dios, renuncia a Dios, se va de la iglesia, pregunta por qué. Muchos tienen la fe herida porque no entienden la soberanía de Dios. 300 fueron probados, pero fueron realmente aprobados. ¡Qué hermoso! Me encanta eso, porque el quebrantamiento realmente produce vida, produce fragancia y produce la aprobación de Dios. Número 3, la mano vino para levantarlo. Recuerde que vino para quebrantarlo, pero ahora la mano viene para levantarlo. Capítulo 3, versículo 22. Volvemos a ver la mano. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto al principio en el río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Entonces, versículo 24, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Esto tiene mucho
significado para nosotros. Es precioso porque la mano que te quebranta es la mano que te levanta. Tú puedes entrar al desierto de dos maneras. Una, porque tú te metes al desierto, porque no le consultas a Dios, porque eres impulsivo o impulsiva, tomas decisiones por ti mismo, haces negocios a la manera que te parece, nunca le preguntas a Dios, luego viene el fracaso y entonces ese desierto, que es ese tiempo de prueba, tú entraste en ese desierto. Pero hay desiertos donde Dios nos lleva. La gran bendición es que cuando Dios nos lleva al desierto saldrás victorioso, porque la mano que te quebranta es la misma mano que te levanta. Es hermoso aquí este versículo 22 dice, y vino sobre mí la mano de Jehová y me dijo, levántate. Y luego le dijo, sal al campo y allí hablaré contigo. Y esto me habla, esa mano que lo levanta, lo está realmente afirmando. La prueba nos deja a veces desgastados, pero luego viene el Señor y da vigor a nuestros huesos y nos sana y nos levanta y nos restaura. Y entonces dice que esa mano lo llevó al campo y habló con él. ¿De qué nos habla esto? De que después de ese quebrantamiento viene un tiempo de tanta intimidad con Dios. Ezequiel ve la gloria de Dios, dice como la vi al principio. Y Dios hace igual con nosotros, nos quebranta, nos levanta, pero luego Él mismo nos levanta. Y en medio de la prueba tú aprendes a conocer mucho la voz de Dios. Por eso dice, lo llevó y le habló. Y el Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y lo afirmó y habló con él y luego le dice, ve y enciérrate en tu casa. Nos habla de intimidad, nos habla de comunión. Yo creo que esta cuarentena para muchísimos ha sido terrible. Ha sido renegar, ha sido decir, pero ¿por qué yo estoy aquí? Claro, no es fácil. 5 meses, a veces en un apartamento de 60 metros cuadrados. Pero yo he podido ver en medio de esta cuarentena respecto a las ovejas, por ejemplo, de la casa del Padre, muchas de ellas en apartamenticos tan pequeños, solteras, no tienen hijos, no tienen esposo, pero a pesar de que no ha sido fácil, ha sido glorioso. Muchas de ellas nunca se han quejado. De hecho, tenemos un devocional que sale todos los días y una de ellas envía sus devocionales cada semana. Te voy a decir, son devocionales que esta mujer da, que nos han tocado a todos. Es de una dimensión tan profunda, porque Dios habla. Y te vas a familiarizar con la voz de Dios y tendrás que refugiarte en Dios. Este tiempo ha sido de refugiarnos en Dios. Si yo te puedo decir, mi intimidad con Dios fue enriquecida. Esta palabra que siempre ha sido un deleite para mi corazón, ahora es que estoy adicta a esta palabra. Es poder experimentar la vida de Dios, hablando tantas cosas hermosas. Entonces, número 1, la mano de Dios viene para llevarnos a un nuevo nivel de llamado, de ministerio. Número 2, la mano de Dios viene para quebrantar, porque cuando Dios nos lleva a otro nivel, hay procesos por los cuales hay que pasar. Número 3, esa mano viene para levantarlo, para fortalecerlo y sobre todo para traer sobre su vida una intimidad con Dios, una comunión profunda con Dios. En esta cuarentena no hemos podido socializar con mucha gente, de pronto a través del teléfono y esto, pero ya no hay abrazos, no hay nada, todo es distante, todo ha sido lejano. Pero ¿sabes qué? Hemos sentido los abrazos de Dios más que nunca. La ternura de Dios ha sido preciosa. Nos derretimos con los pequeños detalles del amor y del corazón de Dios de manera incomparable. Número 4, la mano
vino sobre Ezequiel para traer revelación. Revelación. Qué hermoso, ¿cierto? Y quiero que me acompañes al capítulo 8, el versículo 1 al versículo 12, pero prácticamente todo el capítulo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a sacar la esencia de esta mano que viene. Voy a leer los primeros versículos. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ahora me encanta porque Ezequiel marca los días, las horas, cuando ha tenido experiencia tras experiencia con Dios. Y dice, estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Fíjense que no fue sobre todos, fue sobre Ezequiel. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Recuerde que él estaba en Babilonia. Y lo llevó en visiones a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y ahí una puerta. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Usted puede seguir leyendo, y Dios le permite ver todo ese pecado que el pueblo había cometido, los sacerdotes habían cometido, cosas terribles, como abandonaron la verdadera gloria de Dios, no la quisieron para ir en pos de todas estas cosas. Y Él tiene una revelación del pecado, la revelación de lo que ellos habían hecho. Y yo creo que en estos días el Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. No solamente para revelar nuestro propio pecado y llevarnos cada día a una dimensión más de santidad, pero cuando pensamos en estos días de pandemia, cuando llegó todo, cuando nos cogió de sorpresa, créanmelo, buscando al Señor, yo sabía que este era un tiempo donde Dios está tratando con el mundo, con la gente que solamente busca la vida de pecado, de perversión, todo lo que vemos en el mundo, la pornografía infantil, la perversión, los violadores. Padre, Dios del cielo, cada día es peor. Pero sabe, Dios está tratando con el mundo, y Dios está tratando con la iglesia del Señor. Dios está tratando con el liderazgo, porque la iglesia del Señor ha vivido una vida muy superficial. Ha vivido una vida en los últimos años de una mixtura, una mezcla, la influencia del mundo dentro de las iglesias. Muchas iglesias ha sido muy fuerte. Pecados ocultos, perversiones ocultas. Y Dios ha tenido que tratar con nosotros en este tiempo. Y Dios le da revelación acerca de la condición
del liderazgo, porque no está hablando del pueblo, está hablando de lo que hacían dentro del templo, dentro del templo. Y Dios está trayendo eso a nosotros. Hace, yo creo que unos 8 años atrás estaba yo ministrando en una parte de Colombia con una misión que quiero mucho. Era un evento de mujeres, de pastoras y líderes. Y el último día fue muy hermoso porque no solamente estaban mujeres, habían llegado algunos pastores de la misión. Y prediqué una palabra corta, luego vino el Señor con una unción profética muy linda, de esas que no se repiten, no se dan a diario, sino que van de vez en cuando, donde tú sabes que está la unción y comienza a ir el Señor a uno y a otro, hablando una palabra pero muy del Espíritu. Y yo estaba ya terminando ese tiempo de esa unción profética. Voy al púlpito para ya cerrar y el Señor me dice, cuando me paro en el púlpito y cojo el micrófono, y me dice, llama al hombre que está atrás. Y yo miré, estaba allí un pastor, y llámalo. No me dijo llámalo, ya me acordé. Ve donde él y háblale. Entonces, no lo hagas por micrófono. Todas las palabras proféticas fueron dadas por micrófono a todas las personas, pero quiero que vayas y le hables a ese hombre. Yo voy, sabía que Dios no tenía la palabra, pero que Dios la iba a dar, y cuando llegué, yo le digo, el Señor, le iba a decir, el Señor tiene una palabra para ti, pero no alcancé porque inmediatamente comencé a profetizar. Y lo que recuerdo tanto de esa palabra profética, yo tuve una revelación de la condición del corazón de ese pastor. Y el Señor le dice, yo no te he pedido un sacrificio, yo te he pedido un holocausto, yo te he pedido muerte total, y tú sabes de qué te estoy hablando. Tú puedes engañar a otros, pero a mí no me engaña, porque yo conozco tu corazón y conozco tu pecado. Y bueno, y el Señor le habló de esa manera, y este hombre comenzó a llorar y comenzó a quebrantarse de una manera, pero así, comenzó a llorar, cayó de rodillas, y la gente comenzó a llorar y a llorar. Y bueno, yo di la palabra. Fue muy detallada, no fue pública, y luego pasé, ahora sí, terminé ya el tiempo. La gente estaba llorando ya no solamente por lo que Dios les había hablado a ellos, que fue muy lindo, sino por todo esto. Yo no entendía, pero cuando salimos de allí ya para ir al almuerzo en el salón general, vino la pastora que lideraba y me dijo, pastora Ina, venga porque él quiere hablar con usted. Y ese pastor había sido muchas veces presidente de la misión, y este pastor había caído mucho tiempo en adulterio, y ese adulterio lo llevó a dejar a su esposa, que era una gran líder, a dejar su hogar, a divorciarse y a casarse por lo civil, lo que él había organizado con esta mujer, y estaba viviendo con esta mujer. Y esa fue la palabra. Yo no tenía ni idea de eso, pero Dios le habló, y lo último que Dios le dijo, te pido un holocausto, muerte total, porque si no mi mano va a venir sobre ti fuerte. Este hombre me dijo, yo sé de lo que Dios me está hablando, yo sé que el sacrificio es parcial, pero Él me está pidiendo que renuncie completamente a esto. Y allí él se arrepintió, y él me dijo, yo vuelvo y yo voy a terminar con esto, pastora. Oré por él, fue muy lindo. Esto fue como, diga usted, en el mes de julio, y luego yo voy en el mes de octubre a ministrar,
habían pasado 6 meses, casi ya noviembre, y voy a ministrar a otra iglesia, ya no en esa ciudad, sino en otra ciudad que queda por carretera a 1 hora. Esa noche de apertura del congreso fue muy linda y yo prediqué una palabra y allí yo compartí ese testimonio. Yo compartí ese testimonio sin nombre, sin ubicación, no dije ciudad, no dije nada. Es más, lo presenté como si fuera en otra nación, porque el punto del mensaje que estaba tratando era justo eso. Cuando terminé de predicar, entonces vino, yo ya había pasado al VIP de la iglesia y luego vino alguien y me dijo, hay una mujer que quiere hablar con usted. Y cuando salí, yo no la conocía, ella estaba quebrantada llorando y me dijo, por favor, pastora, yo necesito hablar con usted. Ese testimonio que usted dio, yo sé de quién se trata. Nunca él me dijo eso, lo que Dios le había hablado. Ahora entiendo, él llegó mal de ese campamento, él llegó y me dijo que teníamos que hablar y nunca me habló. Pero mire cómo hace Dios. Ese testimonio lo doy yo casi 6 meses después en otro lugar, en otra iglesia, fuera de todo ese contexto. Y esa mujer había ido esa noche. Y Dios le habló. Dijo, yo sé quién es. Esto ha sido así. Y yo no he tenido paz. Yo sé que robé ese hombre. Yo sé que dañé un hogar. Yo sé que dañé ministerio. Yo sé porque este hombre, obviamente la misión tuvo que sacarlo. Y había pasado las calamidades más grandes. Y esa mujer lloró y esa noche dijo, si él no toma la decisión del holocausto, yo la voy a tomar. Mire cómo es Dios, cómo Dios muestra, cómo Dios revela. Volviendo al punto que estamos trabajando, el número 4 vino para revelar todo el pecado. Y Dios trae revelación por su espíritu y creo que en este tiempo va a haber mucho más de esto en los hombres y mujeres de Dios que caminen verdaderamente. No solamente él recibió la experiencia de la revelación del pecado. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 3, encontramos ese pasaje tan hermoso en los primeros 3 versículos donde el Señor viene y donde el Señor le dice a Ezequiel, toma el rollo y come. Y lo que te quiero decir es, hay revelación del pecado, pero va a venir una revelación mayor de esta palabra, Y entonces cuando Ezequiel come el rollo, que al principio como que, ¿qué me voy a comer ese rollo? Dice que ese rollo que él comió, entonces ese rollo llenó sus entrañas. Lo comí y fue dulce como la miel. Y después de comerlo, le dijo el Señor, ve y habla ahora al pueblo, ¿no? Entonces vemos que Dios, cuando viene con su mano, va a traer revelación, va a darnos esa unción donde Él nos lleve a discernimiento, a conocimiento y a sabiduría. Porque vienen días muy duros, muy negros, que vamos a tener que tener esto de parte de Dios para discernir muchas cosas. Y voy a mi último punto, y vuelvo a repetirlo desde el principio. Número 1, la mano vino porque iba a llevarlo a un nivel nuevo. Número 2, vino para quebrantarlo. Número 3, vino para levantarlo del quebrantamiento. Número 4, vino para traer la revelación de lo que compartimos. Y número 5, con esto cerramos el mensaje. Y es la mano de Dios que viene para guiar a Ezequiel al río de Dios. Cuando comenzamos el mensaje, encontramos a Ezequiel a la orilla del río. Allí estaba con los cautivos. Ahora, acompáñenme al capítulo 47, que es un hermoso capítulo. Aquí ya el profeta no está a la orilla. Ahora el profeta ha entrado a las profundidades del río. Allí está
nadando en el río. Usted conoce la historia, cómo el Señor viene y le dice, mide 1000 codos, y entra hasta esos 1000 codos y el agua le daba hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 y el agua creció y le daba hasta las rodillas. Luego otros 1000 y el agua le dio hasta los lomos. Y después de eso dice que las aguas del río comenzaron a llenarse de tal manera que él ya no podía sostenerse sobre sus pies, sino que él tuvo que dejarse llevar por el río. Y yo creo que esta es la dimensión a la cual, iglesia hermosa, Epicentro Ríos de Agua Viva, este es el punto donde Dios quiere realmente llevarles, en esta nueva dimensión donde Dios quiere llevarle. El profeta comenzó a ver ese río y todo lo que entraba en ese río vivía, y en ese río los árboles a la orilla eran de sanidad. Y yo creo, amados, que Dios les ha dado tanto, los ha bendecido. Realmente yo disfruto mucho su pastor cuando viene a casa del Padre, y mi gente lo disfruta la buena enseñanza, el buen mensaje. Pero ahora Dios quiere llevarlos a un nivel más. Pastor Alexander, Pastora Milena, Dios quiere llevarlos a esa corriente donde van a empezar a ver milagros tras milagros, sanidades, milagros. Junto con esa palabra que ha sido de tanto equilibrio, van a venir los ríos de la unción del Espíritu Santo. Epicentro, ríos de agua viva, jamás volverá a ser igual. Así es que aquí vemos al profeta nadando en el río, y allí está llegando esa última parte hermosísima. Este es el punto donde Dios realmente quiere llevarnos. Cuando vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice Pablo, andad en el Espíritu. Habla de un caminar en una vida correcta. Luego en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Está hablando de andar, está hablando de ser guiados. Y en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Jesús, en el último gran día de la fiesta, se paró y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, pero ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habría de venir sobre cada uno de ellos. Y esto es lo que Dios va a traer. Ustedes han sido fieles al Señor. Realmente ha sido una iglesia establecida en el buen fundamento de la palabra. No ha sido fácil, pero Dios ha estado con ustedes. Y en los días que vienen, el Señor realmente está hablando de esto. Son días que vienen de retribución. Dios no ha olvidado su obra de amor, iglesia. Dios no ha olvidado el sacrificio. Dios no ha olvidado la entrega. Dios no ha olvidado el compromiso. Dios no ha olvidado la fidelidad en medio de las circunstancias más difíciles. Pastores, Dios ha conocido el proceso porque Él ha estado allí, jamás los ha dejado. Pero vienen días de retribución, días donde ustedes van a ver el fruto de esa aflicción, y ustedes van a ver la bendición, y ustedes van a ver cosas que nunca habían visto. Estos días serán de miel, de trigo, de aceite. Comerán las grosuras de su casa, de su presencia. Habrá pan fresco, habrá pan caliente del Espíritu de Dios, y la palabra será aún con mayor unción. Habrá fortaleza, habrá sabiduría, habrá sanidad, habrá poder. Y escuchen esto,
con todo eso, Dios bendecirá en todos los aspectos, pero los cielos se abrirán y Dios derramará bendición tras bendición, no solamente sobre sus pastores, sobre los líderes, sobre cada hogar representado. La bendición de la prosperidad en todas las áreas reposará sobre ustedes. Iglesia amada, una vez más, feliz aniversario. Una vez más, que Dios continúe bendiciéndoles. Les amo profundamente.